Bueno, suponemos a Mariano Rajoy obsesionado con el cumplimiento del déficit público, pero a los ajustes y recortes que está llevando a cabo para atenerse a las imposiciones que están llegando desde la Unión Europea, el presidente del Gobierno tiene que sumar en las últimas horas un problema político, porque al menos 4 varones del Partido Popular, incluido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han mostrado en las últimas horas su disconformidad con el reparto del déficit que compete a las comunidades autónomas. Vamos a hablar enseguidita de las cosas del comer. Lo vamos a hacer con Jorge González Gurarán. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de verte otra vez por aquí. Encantado de sentarme aquí en esta mesa. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda, buenas noches. Carlos Aimedich, muy buena noche. Hola, buena noche. Bueno, decía que enseguida vamos a hablar de las cosas del comer con estos 4 expertos que nos acompañan esta noche, pero hay un asunto, como les decía, que se ha colado en la actualidad con un auténtico estrépito, que es esa comunicación que hacía la actriz Angelina Jolie de que se había sometido en las últimas semanas a una doble mastectomía con carácter preventivo para tratar de sortear un cáncer de mama que genéticamente estaba prácticamente condenada a padecer. Vamos a hablar enseguida con una persona que nos va a iluminar sobre esta decisión de la actriz norteamericana y de si es una decisión que se está tomando también aquí en España, pero antes, para conocer los detalles, Marina Chiavegato nos va a contar exactamente qué fue lo que ha divulgado en las últimas horas Angelina Jolie. Adelante, Marina. Pues que los procedimientos quirúrgicos terminaron a finales de abril y se llevaron en secreto, pero que la actriz ha decidido publicar hoy un artículo en el New York Times en el que explica por qué decidió hacerse esta doble mastectomía y por qué ha decidido hacerlo hoy público. En este artículo cuenta que su madre murió de cáncer a los 56 años y que a menudo habla de ello con sus hijos y habla de la mamá de mamá. Dice que les cuenta sobre su enfermedad y que sus hijos le preguntan si Angelina Jolie a ella también le podría pasar lo mismo. La decisión, dice la actriz, tiene que ver con la respuesta a esta pregunta. Jolie descubrió que tiene una mutación genética que aumenta su riesgo de cáncer de mama al 87%. Así que ella decidió, según sus palabras, ser proactiva y minimizar su riesgo. Se sometió a 3 cirugías que terminaron con la reconstrucción de sus pechos y un implante, procedimiento que redujo su riesgo de cáncer de mama al 5%. Según este artículo, dice también que la decisión no ha sido fácil y que ella ha querido compartirla con todos para que otras mujeres también decidan hacerse los análisis preventivos y que se informen sobre sus posibilidades, Fernanda, de otros tipos de tratamientos, siempre con libertad y con información. Bueno, pues esta, gracias Marina, era la noticia del día. Benigno Acea, cirujano de la unidad de mama del Complejo Hospitalario de A Coruña. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si le ha sorprendido esta noticia vinculada, en este caso, a una actriz de Hollywood, si es muy extraña una decisión de estas características. No, no es extraña porque afortunadamente desde hace unos años tenemos la posibilidad de identificar a mujeres que tienen una probabilidad elevada de padecer un cáncer de mama, bien porque en su entorno ha habido antecedentes familiares en otras mujeres a edad temprana, y que pues con un test genético se puede identificar a las personas que con una alta probabilidad van a desarrollar un cáncer de mama. Y actualmente, bueno, pues es una de las opciones que se está ofreciendo a estas mujeres que tienen alteraciones genéticas y que las predisponen a padecer un cáncer. En Galicia, en concreto, ¿hay mujeres que han tomado esta decisión? En Galicia, en concreto, se están realizando en las unidades de mama, se están realizando este tipo de test genéticos en aquellas mujeres que, una vez valoradas por los profesionales de las unidades de mama, pues cumplen criterios para poder acceder a esta técnica genética, ¿no? Si se identifica que efectivamente padecen una alteración genética que las predispone a desarrollar un cáncer de mama, pues se les informa de las alternativas. Básicamente hay 2 alternativas, que es la mastectomía profiláctica, o bien, si no desea realizarla, pues realizar un seguimiento más exhaustivo de esas mamas para diagnosticar precozmente un cáncer. Y usted, desde el punto de vista profesional, como científico, ¿qué opción le parece la más recomendable o depende del caso? Bueno, yo creo que es una decisión totalmente personal. Yo creo que lo que esta actriz también ha demostrado es que es la mujer la que tiene que tomar esa decisión y cada situación es distinta. Nosotros tenemos mujeres que son portadoras de esta mutación, algunas deciden efectivamente realizar la técnica quirúrgica, la mastectomía preventiva, y sin embargo otras
pues prefieren realizar el seguimiento porque de alguna forma tampoco el que tú tengas esta alteración genética no es sinónimo de que tú vas a padecer la enfermedad. Es un tema de probabilidad, es un tema de riesgo, pero no es que si tú tienes alteración vas a tener ya la enfermedad, ¿no? En el caso de que nos ocupa hablábamos de un porcentaje altísimo, del 87%, sí. Un gen, usted me corregirá si me equivoco, que se llama BRCA1. ¿Cuál es la prevalencia, si existe esta información de esta mutación genética entre las mujeres gallegas o entre las mujeres en general? Vamos a ver, en principio solamente un 5 o 10% de los tumores de mama son de origen hereditario, ¿no? Y aunque en este 10% de mujeres que padecen un cáncer de mama hay una causa genética, no todas ellas tienen alterado este gen. Eso quiere decir que solamente conocemos ahora mismo un gen que predispone al cáncer de mama, que es este BRCA, ¿no? Pero se sospecha que hay otros genes que todavía desconocemos que también predisponen, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva, pues aproximadamente un 10% de los nuevos cánceres de mama tienen un origen genético, y solamente un pequeño grupo de ellos podemos identificar este gen, esta alteración en el gen BRCA. Me interesa mucho destacar que, como decía usted, es cirujano de la unidad de mama del CHUAC en la ciudad de A Coruña. Estamos hablando de un test genético, estamos hablando de una intervención con carácter profiláctico y estamos hablando de sanidad pública, en el caso de Galicia, ¿no? Efectivamente, yo creo que un poco el avance que ha habido en los últimos años a nivel del sistema público es que la asistencia al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama se ha organizado en torno a unidades de mama, es decir, a especialistas que tienen una dedicación preferente o exclusiva a la patología y que pueden ofertar pues este tipo de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, ¿no? En el caso de Angelina Jolie hablaba de esa probabilidad de padecer cáncer de mama, pero hablaba también de una probabilidad también muy elevada de padecer cáncer de ovarios. ¿Suelen ir unidos? Efectivamente, esta alteración del gen BRCA codifica dos predisposiciones fundamentales. Una es la predisposición a padecer un cáncer de mama, que es el mayor riesgo que tienen estas mujeres, y después también hay una predisposición a padecer un cáncer de ovario en una magnitud menor al cáncer de mama, pero que eso también establece en el proceso informativo que la mujer también decida qué hacer con sus ovarios, ¿no? O sea, no solamente es decidir qué hacer con las mamas, sino también pues que si se somete a una extirpación de ovarios y trompas. En el caso de las mujeres que deciden seguir la misma vía que siguió Angelina Jolie, ¿el protocolo cómo es? Supongo que la intervención se produce y ya acaba esa intervención con una reconstrucción mamaria. ¿Cómo es un poco? Sí, bueno, en principio lo fundamental es la información. Es decir, no estamos ante un cáncer de mama, por lo tanto, no es una intervención urgente. O sea que hay que informar, volver a hablar con la enferma y tiene que ser una decisión tomada, pues un poco como ha pasado en este caso, ¿no? Si hay un entorno familiar, un entorno de pareja, pues normalmente pues son decisiones que también tienen mucho que ver con el entorno, ¿no? Una vez que ya se ha tomado la decisión, bueno, pues hay que decidir si es solamente una decisión de mama o si también se asocia a una extirpación simultánea de ovarios. En caso que solamente sea de mama, pues se programa pues en la misma intervención quirúrgica la extirpación de las dos glándulas, intentando preservar la piel y en algunos casos la areola y el pezón, y después sustituir el volumen que falta de glándula, ¿sí?, pues por unos implantes mamarios, unos implantes de silicona. Ya para terminar, doctora Cea, yo no sé a los especialistas, a los profesionales como usted, qué tal les sienta que se divulguen este tipo de casos y contribuyen a mentalizar a las mujeres, en este caso, de que la prevención es importante, o si le parece una espuma en el medio del océano. No, yo creo que ese tipo de aportaciones públicas de gente señalada, yo creo que ayudan por una parte a desdramatizar un poco la idea que tenemos sobre la enfermedad. En ese sentido yo creo que la sociedad americana es totalmente distinta a las sociedades latinas, ¿no? Y por otra parte también permite que las mujeres puedan hablar de este procedimiento abiertamente, ¿no? O sea, que no se convierta en un tabú, en algo oculto,
y que también contribuya un poco a una información general sobre aquellas mujeres que tienen antecedentes importantes en su familia de tumores de mama o de ovario, pues que también puedan acudir a una unidad especializada para ser evaluadas si efectivamente tienen riesgo o no de padecer una alteración genética, y si lo tienen, pues que se pueda llevar a cabo pues un estudio genético. Yo creo que todo eso contribuye a la normalización de un proceso como es el cáncer de mama, que siempre ha tenido una etiqueta de alguna forma con una connotación de tabú social. Pues de verdad, muchísimas gracias, Benigno Acea, como decía, cirujano de la unidad de mama del CHOAC. Muchísimas gracias por las explicaciones y buenas noches. Muchas gracias a usted. Un saludo. Bueno, no sé si os merece algún comentario esta noticia, o pasamos palabra. No, eu quería resaltar moito, fixen esa pregunta adrede, porque estamos falando no caso de Galicia de sanidade pública. Me parece que é moi interesante porque en o transcurso da información relacionada con Angelina Jolie tamén se falaba dos costes que en Estados Unidos ten este tipo de seguimento, non? Sí, o que pasa aquí é sanidade pública, esperemos que siga sendo, porque eu quero lembrar que en algunha das reunións do Consello Interterritorial de Saúde, dentro destes recortes en materia sanitaria, barallouse e segue en riba da mesa que as mamografías saian do que é a carteira básica, é dicir, que as mamografías deixen de ser absolutamente gratuitas e poden estar sometidas... Desbotouse finalmente, quero lembrar, non? Bueno, segue en riba da mesa, porque non se acordou naquela reunión, pero segue aí. Entón, esperemos... Bueno, en fin, un asunto que queríamos traer al principio de la mesa de hoy, porque creíamos que se ha convertido en una de las noticias del día, no por el interés en sí que pueda tener la señora Jolie, sino bueno, por estos detalles que nos estaba contando el doctor Acea. No es algo tan extraño, que solamente sucede en Hollywood, sino que aquí también tenemos técnicas que nos permiten determinar cuál es el determinismo genético de una mujer a padecer cáncer de mama. Les decía que íbamos a hablar de las cosas del comer que pasan por la economía, les decía que íbamos a hablar del déficit público de las comunidades autónomas, pero vamos a hablar también del famoso contrato único, porque es que cada vez que viene un señor de la Unión Europea a darse una vuelta por estos lares, todo el mundo se pone nerviosísimo. Ayer sucedió con ese comisario de empleo que habló de ese contrato único, y es cierto que lo matizó un poquito, pero la verdad es que todo se ha puesto patas arriba. Así que vamos a conectar con Uxía Rodríguez para que nos cuente detalles de todo ese revuelo que hoy se ha montado en torno a este famoso contrato único. Adelante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, pues como decías, hasta ayer muy pocos conocían a Laszlo Andor, el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Pero entonces, ayer se le ocurrió sugerir una solución para acabar con el mayor problema de España, con el paro, implantar el ya famoso contrato único. Lo dijo en un seminario en Madrid y sus palabras pronto corrieron como la pólvora. Y es que cada vez que Europa habla, aunque solo sea a modo de recomendación, los cimientos de algunos países se tambalean. Hoy Andor ha recordado que era solo una idea, aún así repite que algo hay que hacer. Well, countries have to find solutions themselves and then create the appropriate legislative framework for allowing these solutions to work. Very often legislative change is needed in order to find a solution to a problem. El contrato único sería, según Bruselas, una solución al problema. Con él se eliminaría la dualidad que reina en España y se simplificarían los más de 40 tipos de contratos que hay en nuestro país. Todos pasarían a ser indefinidos con indemnizaciones que irían aumentando en función de la antigüedad del trabajador. Sería más fácil contratar y más fácil despedir. Y a la vista del revuelo causado, exagerado para unos y justificado para otros debido al poder que últimamente se ejerce desde la Comisión en las decisiones del Gobierno, Fátima Báñez ha alzado la voz para descartar completamente la inclusión del contrato único en España. Nosotros ya valoramos en su día ese tipo de contrato en la legislación española y es un tipo de contrato que no entra dentro de lo que la doctrina constitucional dice para nuestro país. Lo valoramos en su día y sin embargo pusimos en marcha otra serie de contratos que, como digo, están funcionando. La idea de ese contrato único tampoco le ha gustado a los agentes sociales. Patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo esta vez y aunque sus argumentos son diferentes, todos han cargado contra el famoso comisario. Me parece muy atrevida. Me gustaría saber si en el propio país del comisario eso existe. Segundo, detrás de eso que hay, ¿en qué otro país europeo existe? Que yo conozca y me conozco bien la legislación laboral de Francia, de Italia, de Alemania, eso no existe. Un intento indisimulado de aprovechar las circunstancias para precarizar todavía más la contratación en nuestro país. Es el despido sin causa y además casi gratis total.
El señor Andor se ha metido en un terreno que no le corresponde. No se trata de hablar de modalidades de contrato, de lo que se trata es de hablar de otra política económica a favor de la reactivación. La reforma laboral del Gobierno no convenció a ningún grupo de la oposición, aunque hoy sí han apoyado la postura del Ejecutivo frente a Bruselas. PP, PSOE y el resto de fuerzas se han puesto por un día del mismo lado. Nos parece que non se debe de improvisar a legislación laboral nin mudar a legislación laboral de un trimestre para outro. Creo que las afirmaciones de alguien que ostenta tan alta responsabilidad como es un comisario europeo tienen que ir acompañadas de una determinada solvencia que nos diga en cuántos países de la Unión Europea existe este modelo, se ha implantado este modelo. Creo que en ninguno. Últimamente estamos asistiendo a una serie de burócratas europeos que están lanzando determinadas ideas que, bueno, yo lo que estoy viendo es que lanzan experimentos que no se atreven a realizar en sus países. Pues únicamente la excusa, el mecanismo para precarizar aún más las condiciones de trabajo. Nos parece bien que el presidente diga que de contrato único nada, pero nos parece muy mal que el presidente alardee de una reforma laboral que solamente él y poca gente ve las virtudes. Gobierno, agentes sociales y casi todos los partidos de la oposición. Solo UPyD ha visto con buenos ojos la propuesta del comisario europeo. De hecho, el partido de Rosa Díez apostaba ya en su programa electoral por un contrato único, indefinido y con un coste de despido creciente. Es lógico que lo propongan porque realmente es la única manera de desbloquear un problema gravísimo que hay en España, que tanto el PP como el PSOE y los sindicatos y las patronales se niegan a afrontar, que es el problema de los dos mercados laborales. Sería muy fácil contratar a gran velocidad a gran número de personas. El argumento de la inconstitucionalidad del contrato único se basa en una interpretación de la Constitución absolutamente forzada. Bueno, sin duda todo un revuelo el que ha causado este comisario europeo. Efectivamente, un auténtico revuelo, esa visita en un foro de esos extraños de este comisario europeo, pero sí que nos ha permitido echar un vistazo a cómo están los contratos aquí en España. Y la verdad es que nos han salido unas cuentas absolutamente desmesuradas. Habría 16 categorías contractuales distintas y hasta 41 tipos de contratos diferentes. El mercado laboral español permite hasta 41 tipos de contratos distintos, un amplísimo abanico para acceder a un puesto de trabajo que surge de la combinación de estas categorías principales. Contrato indefinido. Todo el que concierta la prestación de servicios por un tiempo ilimitado. Contrato indefinido de fijos discontinuos. Trabajos que son fijos pero no se repiten en determinadas fechas, no son continuos en el tiempo. Contrato de obra o servicio determinado. Se firma para la realización de una obra o servicio cuya duración es incierta. No se estima límite. Contrato a tiempo parcial. Se concierta cuando la prestación de servicios se realiza por un número de horas al día, semana, mes o año inferior a la jornada completa. Contrato de interinidad. Tiene como finalidad sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo para cubrirlo temporalmente. Contrato de relevo. Se concierta con un trabajador en situación de desempleo o ya en la empresa como temporal para sustituir parcialmente a otro que se jubila a tiempo parcial. Contrato para la formación. Dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años, no titulados, para el aprendizaje teórico-práctico de un puesto que requiera cualificación. Contrato en prácticas. Se exige que no hayan transcurrido más de 4 años desde que terminaron sus estudios. La duración no será inferior a 6 meses ni superior a 2 años. Contrato de inserción. Combina formación y ocupación, siempre temporales. Se realizan para participar en programas públicos de realización de obras y servicios. Contrato de minusválidos. Creados para la integración, obliga a todas las empresas públicas o privadas con al menos 50 trabajadores a tener en su plantilla un 2% de trabajadores discapacitados. Contrato para desempleados en situación de exclusión. Para perceptores de rentas mínimas de inserción, internos en centros penitenciarios, exreclusos o personas en procesos de rehabilitación. Contrato de apoyo a los emprendedores. Es el último diseñado por el Gobierno con la reforma laboral, dirigido a empresas con menos de 50 trabajadores. El plazo de duración mínimo es de 3 años, aunque permite un periodo de prueba de 1 año. Don Julio Sequeiros, ¿es normal tener 41 tipos de contrato distintos? Hombre, yo no sé cómo estará la cosa en otros países, ¿no? Pero en principio no parece como muy razonable. Es decir, este es el viejo tema que está ya aquí encima de la mesa ya desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo del contrato único,
Eso se está discutiendo prácticamente desde hace 5 o 6 años ya. Hay una fundación en España, la Fundación de Economía Aplicada, FEDEA, que estuvo en su momento bastante vinculada al Banco de España, y o sea que ya ha trabajado por esto ya. Sí, que abogaba por esto, y incluso está, digamos, enormemente estudiado ya y bastante sustanciado. Ahora, mira, aquí hay un problema importantísimo de desempleo. O sea, tenemos prácticamente 4 millones de puestos. No nos habíamos dado cuenta, Julio. 4 millones de puestos de trabajo destruidos desde prácticamente 2008 hasta ahora, ¿no? Con una variedad de contratos de contratos de trabajo absolutamente demencial. Es decir, a mí me da la impresión de que aquí va a haber que hacer algo. Es decir, yo no sé si es exactamente lo que es a nivel institucional. No sé si es exactamente lo que es el contrato único. La propia ministra Báñez saca temas de inconstitucionalidad, que es muy probable que los tenga, entre otras cosas por las causas de despido. Es decir, tiene que ser despido procedente o improcedente, y con el contrato único sería siempre procedente. Y eso parece ser que a nivel constitucional que no encaja bien. Ahora, es decir, yo creo que aquí, digamos, mira, para soltar lo que pienso ya de una vez. Sí, estamos deseando. Yo creo que la mejor forma de diseñar una política de matrimonio, es decir, que toda la gente se case, suponiendo que eso sea bueno, y que se quiera llevar por ahí la sociedad, es tendiendo una política de divorcio muy activa. Es decir, si tú favoreces el divorcio, estás favoreciendo también el matrimonio. Y lo que ocurre con la legislación laboral española es que, es más fácil divorciarse, por ejemplo, que no es el caso de ahora, pero hace unos años, que echar a un inquilino fuera o que despedir a un trabajador. Y eso era la situación que teníamos hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Jorge. Y eso... Bueno, a mí me parece, en primer lugar, me parece que ya es muy frecuente que personalidades de la Unión Europea hablen de forma irreflexiva. Punto primero, que yo comparto, lo ha dicho alguien por ahí. A mí me parece que una obligación fundamental de cualquier persona que desempeña un puesto y representa una institución es cuidar muchísimo sus palabras. Por lo tanto, yo creo que este señor... No, pero aparte pues sucede eso después, un nerviosismo absoluto que genera cualquier declaración de un señor que viene de Bruselas. Evidentemente. Segundo, ¿por qué hay nerviosismo? Bueno, primero porque tenemos más de 6 millones de parados. Segundo, porque no se ve salida en el plan del gobierno que han presentado y se está discutiendo en la Unión Europea, y yo no veo ninguna posibilidad de descenso del paro hasta ya por los años 18-20, y evidentemente es una situación crítica, y cualquier comentario es un comentario que hay que pensarlo mucho. Segunda cuestión, yo estoy de acuerdo en que la reforma laboral que se hizo en España, hay una parte que era inevitable, que era el tema de la flexibilidad, la movilidad. También el tema de los salarios, posiblemente no indiciarlos con el IPC, etcétera, pero lo que se ha buscado sobre todo es reducir el coste de la mano de obra para ser más competitivos, mezclando productividad con coste, lo cual es un enorme error, en el sentido de que la productividad puede ser vía también inversión por parte del empresario, mejor organización, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que esa reforma laboral, para mí, fue muy precipitada y no ha producido ningunos efectos. Es más, yo creo que los empresarios, bueno, algunos empresarios, no han respondido a esa reforma laboral de forma adecuada. Y en tercer lugar, la sopa de letras que son los contratos que hay en España es escandaloso. Es escandaloso. Es más, conocemos todos de instituciones, entidades y el propio Estado. No, la propia administración. Estamos comentando el caso de muchos médicos que se contratan un día y se echan por la noche, efectivamente. Lo cual es absolutamente inhumano e inmoral. Por lo tanto, yo estoy en la idea de que hay que reducir drásticamente la tipología de los contratos. En ese sentido, una llamada de atención que creo que compartimos todos es que lo que es lamentable es que ni los empresarios, ni los sindicatos, ni la propia administración pública sea consciente realmente de lo que vale una persona. O sea, es decir,
el valor de las personas en la actividad económica es fundamental. En mi experiencia empresarial... El factor humano. En mi experiencia empresarial, el valor de una persona, sus conocimientos, la capitalización de la experiencia y el estimular a ese trabajador con una cierta serenidad de que sus conocimientos le permiten trabajar, es fundamental. O sea, el rodear el trabajo de una enorme inseguridad es un problema gravísimo. Y yo estoy en la idea de que los mejores empresarios son los que han conseguido ser conscientes de la importancia que para su empresa tiene el trabajador formado, responsable e que funciona. Don Carlos Aymerich. Sí, tres cousas, vamos ver. En primeiro lugar, eu temome que estamos diante dunha manobra orquestada, non? Porque que veña o comisario europeo o mesmo día en que, dentro do que o procedimento de déficit excesivo, a Comisión Europea está examinando a situación española. Solte parece que, bueno, de forma casual, non? Xusto nun seminario en Madrid, bueno, vamos ao contrato único. Aparece Mariano Rajoy e di, no, isto é unha barbaridade, non hai contrato único. Bueno, logo dirá, como no chista, que el contrato único non, pero vamos rebaixar aínda máis a protección dos traballadores, vamos crear seguramente outra modalidade contractual, como foi este contrato de inserción, non? Que para coa excusa, non, de integrar laboralmente a xente nova, pois os deixe xa sen ningún tipo de dereitos, é dicir, eu xa nas casualidades creo pouco. En segundo lugar, contrato único, efectivamente, FEDEA ven falando del desde hai tempo, e outras institucións que como FEDEA caracterízanse, digamos, polo seu sesgo claramente neoliberal. A crise económica é a ocasión perfecta para que determinados colectivos apliquen o seu programa de máximos. E isto estaba no programa de máximos de, eliminar o despido libre, a flexiseguridade, que se falou en algún momento que de seguridade tiña pouco, de flexibilidade tiña todo. E logo, claro, eu creo que hai que ser honestos. Sopa de letras, 41 modalidades contractuais. Por qué? Porque levamos reforma tras reforma da legislación laboral. Pois eu lembro xa do 97, este goberno xa leva unha, o goberno do PSOE no 2010. Van a máis de unha por legislatura. Claro, en cada unha desas reformas créase unha modalidade contractual nova, nunca para mellorar, sempre para empeorar e para recortar dereitos. Ese é o problema. E, por certo, eu creo que o problema non está na legislación laboral, está no modelo que se quere. Hoxe vemos na prensa que hai un rapaz de Foz, un físico moi prometedor, falaremos diso, que non ten ninguna praza, pero eu creo que hai quen pretende con estas reformas, pois non sei, seguir o modelo de Bangladesh. Imos falar seguidiña dese caso, porque é absolutamente chamativo, pero antes, Miguel, quería saber a tu opinión. Yo, vamos a ver, primero habría que saber si es una decisión de este vicepresidente de la Comisión decir lo que ha dicho, o si le han dicho que diga eso que ha dicho. En el primer caso respondería primero a una imprudencia y a una temeridad, porque dudo que conozca la realidad de lo que está pasando aquí, y en el segundo caso es una luz de alerta que, como decía Carlos, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Yo creo que estamos hablando de lo más sensible que hay ahora mismo en la sociedad española, que es el empleo, y estamos hablando de probablemente la reforma, el conjunto de reformas la más polémica que se ha llevado a cabo, ¿no? Yo creo que una cosa es ordenar el sistema de alguna manera y otra cosa es hacer experimentos con algo tan sensible como los modelos de contratación y tal. Probablemente tengamos más de los que hay. Probablemente la realidad estructural de España sea compleja, no es lo mismo la industria productiva que los servicios, las pymes, que las grandes empresas. Es decir, probablemente haya que tener una variedad que en el caso español no sea exactamente igual que en otros países, pero a mí lo que me preocupa es que esto no sea casual, no sea un despiste y no sea tal, sino que sea una orden, vamos a llamarlo así, de Bruselas para dar un de que fue trayendo un recado. En cualquier caso, en cualquier caso la unanimidad en el rechazo parece evidente. En cualquier caso, decía 41 tipos de contrato distintos. En ninguno de ellos parece que encaja el mejor físico de Europa. Absolutamente llamativa, sobresaliente la información que hoy publica La Voz de Galicia, firmada por nuestro compañero Raúl Romar, que hoy ha sido objeto de comentario en toda la prensa del Estado y también en la prensa internacional. El titular seguro que lo tuvieron ocasión de leerlo. España no tiene sitio para el mejor físico joven de Europa. Una
paradoja en sí misma. Mañana vamos a tratar de hablar con Diego Martínez, que así es como se llama este físico, pero antes, para que conozcamos un poco mejor los detalles, nos lo va a contar ya Marina Chiavegato. Cuéntanos, Pues Marina. Fernanda, vamos a resumir toda esta paradoja. Primero fue la Sociedad Europea de Física que le concede al gallego Diego Martínez el premio del mejor joven físico experimental de Europa, un reconocimiento internacional que se otorga cada 2 años, pero que no le ha valido para poder volver a trabajar en España. Lo quería hacer a través del programa Ramón y Cajal, pero la Comisión Nacional de Expertos encargada de examinar los currículums consideró que su currículum, no era bueno lo suficiente. Actualmente, el investigador gallego tiene un contrato de 3 años en el Instituto de Física de Partículas de Holanda, uno de los mejores del mundo en su área. Todo esto pasó el mismo día. Le rechazaron la solicitud para volver a trabajar aquí en España y la Sociedad Europea de Física le notificó la concesión del galardón. Fernanda. Bueno, pues yo creo que resume muchas cosas y tengo la impresión de que este asunto, insisto, Diego Martínez, un joven de Foz, nacido en el año 1983, reconocido como el mejor físico joven de Europa, que en España no lo quieren porque total, ¿para qué? Tengo la impresión, Jorge, de que tú estás especialmente indignado con este asunto. Bueno, ahora, yo me toca un poco de cerca porque tengo una hija de física de partículas, pero la verdad es que voy a tratar de introducir moderación en este tema. No, hombre, no. Sí, estos temas no necesitan moderación, necesita que nos enfademos. Vamos a ver. Primero, aclarar una cosa en general. Yo pienso para la audiencia. Normalmente una Ramón y Cajal es un contrato por 5 años de una enorme trascendencia, aunque no tienen garantía posterior, como tampoco la que se hizo similar aquí en Galicia, y se requiere una meritocracia importante. Quiero decir, no confundamos un premio con el haber hecho... Con un currículum. Con un buen currículum. Quiero decir esto porque yo, al menos en física teórica, en ciencias diferentes a la economía y cosas así que son más serias que la economía, pues evidentemente la cuestión de las publicaciones le doy importancia. No en la economía, porque creo que la economía teórica es muy discutible. Y entonces yo quisiera saber cuál es exactamente el currículum de este señor. Segunda cuestión. Aunque suene raro, 83 años, perdón, año 83 de nacimiento, es demasiado joven. No, quiero decir que yo conozco a muchas personas que han hecho el doctorado, el postdoctorado y publicaciones y tal, y no han conseguido... Pero ¿tú no crees que Diego es un símbolo de lo que está pasando con la fuga de talentos sistemática? Y ahora voy al símbolo. Mira, Fernanda, la mayoría de las personas que han pasado por una beca de Barrié o por Areces, que son becas muy importantes a nivel nacional, becas internacionales, etcétera, no retornan. Y no retornan porque efectivamente en este país, es una evidencia, el conocimiento no solamente no lo valora la sociedad, sino que tampoco lo valoran las instituciones. Y porque en este país, para hacerse rico o para ganarse la vida, fundamentalmente no es vía conocimiento. Ahora bien, yo soy de las personas que siempre he dicho que los investigadores es una actividad extraordinariamente bonita. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de trabajo que les gusta y que además no está bien remunerado, pero tiene una calidad de vida mejor que otras actividades. No obstante, esto es un símbolo, que una persona que está en el exterior y que tiene la suerte de haber tenido un premio, aunque el currículum no sea completo, yo creo que hay que poner el acento en ello porque es una llamada de atención respecto al tratamiento que tienen en general los científicos que están en el exterior y la pregunta que me hago es ¿por qué no retornan? Porque no tienen a dónde probablemente. Julio. Bueno, yo creo que, hombre, que muy probablemente lo que haya pasado aquí, es decir, yo no sé lo que pasó, pero me lo imagino porque soy del oficio, que se han recortado los fondos de forma sustancial y que si el año pasado o hace 2 pasaban 20 o 30 candidatos, pues ahora se quedan a lo mejor en 10 o en 5. Y este chaval, pues es una persona muy joven, hay todo un baremo en donde los premios tienen una puntuación, las publicaciones otra, los doctorados otra, y se ha quedado fuera, ¿no? Y después, digamos, ¿qué pasa? Que
esto es consecuencia del ajuste. Decía que hay un montón de gente que fue becario de la Fulbright y de la Fundación Juan March, etcétera, etcétera, y que ha vuelto otra vez a España. Os veo muy comprensivos con el modelo. A ver, Carlos, despois vamos contigo. Hai unha cuestión, vamos ver, eu podo entender o que decían tanto Jorge como Julio, non? Pero no caso deste rapaz, deste xoven investigador, el quere volver. Seguro que el ten oportunidades, non? Ou para ficar en Holanda, ou para estar en calquera outra institución, pero el quere volver, manifesta esa vontade de volver, efectivamente. Esa comisión avaliadora, non vou entrar porque carezo de coñecementos e non sei. Agora, o que sí ten que ver é que seguramente se recortan os fondos para a dotación desta Ramón y Cajal, e despois pasa outra cousa, que as universidades tamén son remisas a coller investigadores. Por qué? Porque é certo que estas bolsas non teñen un compromiso de permanencia, pero sí, tes unha persoa, un investigador brillante durante 5 anos, logo tes que crearlle unha praza. Que está pasando neste momento? Que nas universidades o capítulo 1, é dicir, gastos de persoal, non se pode contratar máis xente. De feito, en Galiza este ano, as universidades teñen que rebaixar un 5% capítulo 1. Dir, xa non é que non se poda contratar máis xente, é que hai que despedir xente ou hai que reducir o que son as retribucións. Pero habrá que facerlle un entón, iso é o que está sucedendo. Pero ese é o modelo do Partido Popular, este é o modelo do recorte. Pero yo creo que, es decir, vamos a ver, los investigadores que trabajan con el dinero público creo que hacen una labor encomiable y tal, pero mientras el modelo de España no implique que las empresas destinen más recursos y que se preocupen más por contratar este tipo de conocimiento, como decíamos antes, para tal, es decir, la administración pública no va a poder dar cabida a toda la capacidad investigadora que se pueda generar en el país. Si no lo hacen las empresas, tenemos un problema estructural. Pero isto é investigación básica, Miguel. Investigación básica en todos os países do mundo está financiada públicamente. Outra cousa é xa... No, pero yo te hablo de la salida de un investigador básico que o siempre está investigando con el dinero público o no tiene salida. Eso hay que ponerle, digamos, salidas. Bueno, en fin, a mí nos llamó poderosamente la atención. Insisto, mañana vamos a tratar de hablar con Diego Martínez y con su director de tesis, que es el que alerta un poco de esta situación, y creíamos que, como decíamos, este gallego de FOD del año 1983 es un auténtico símbolo de lo que puede estar pasando con esa fuga de talentos que de una forma sistemática se está denunciando y que Jorge venía a corroborar también, de gente que decide quedarse y que no vuelve para aplicar esos conocimientos adquiridos en la economía real y todas esas cosas que hablamos habitualmente. Bueno, hablábamos antes del déficit público, del circo que tiene el señor Mariano Rajoy dentro de sus propias filas, porque claro, hablamos de comunidades autónomas y hablamos de diferencias entre unas comunidades y otras. Vamos a ver enseguida una pieza en la que vamos a destacar cuál es la situación, provocada en parte por el ministro de Hacienda, por Cristóbal Montoro, que le concedió a Cataluña la posibilidad de saltarse ese límite del déficit, pero antes, para tener una idea básica de las cifras de las que estamos hablando, nos las va a recordar ya Marina. Cuéntanos. Pues empezamos, Fernanda, poniendo un poco de contexto, porque el Gobierno elevó su objetivo de déficit para este año al 6,3% frente al 4,5% previsto inicialmente. Este cambio, esta relajación de los objetivos significa un reajuste en más sectores y también en las comunidades autónomas. Ellas pasan de un techo de déficit del 0,7% a un máximo de 1,2% de media, es decir, que pueden tener de media 5 décimas más de déficit. Y pese a que el actual escenario es más relajado y que los presupuestos se hicieron teniendo en cuenta una situación más adversa, podrían ser 8 las comunidades autónomas que no cumplan con este nuevo objetivo de déficit del 1,2%. Entre ellas destacan Valencia y Baleares con más de un 3% y también Cataluña, que se acercaría al 2,5%. Las más cumplidoras, las que se sitúan por debajo del 0,7% previsto inicialmente, son 7 comunidades, entre ellas Asturias, Extremadura, Navarra y también nuestra comunidad, Fernanda, Galicia. Bueno, pues estos eran los datos básicos a partir de los cuales les vamos a presentar ese terremoto que se ha creado en las filas del Partido Popular por parte de algunos varones, casi todos de comunidades autónomas en las que ese cumplimiento del objetivo del déficit va un poquito mejor y que piden ser tratados con justicia. Vamos a verlo.
¿todos somos iguales o necesitamos discriminación positiva? Entre esas dos posturas navega el PP en torno al déficit de las comunidades autónomas. Ayer, el líder del partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejaba clara su postura: objetivos diferenciados para cada autonomía, y lanzaba un mensaje a sus varones. Esto requiere sensatez, requiere sentido común, requiere altura de miras, requiere generosidad, porque este es un objetivo de todos. De poco ha servido el mensaje de Rajoy. Las comunidades gobernadas por el PP siguen divididas. Por un lado, quienes ya cumplieron el año pasado con el objetivo de déficit se niegan a flexibilizarlo ahora. Asturias, Aragón, Madrid o Extremadura aseguran que no permitirán que se premie a quien incumplió y se perjudique a quien hizo los deberes. El objetivo de déficit tiene que ser un déficit conjunto para todas las administraciones, porque es un objetivo de país. No entenderíamos que se beneficiasen a las comunidades que han incumplido y se perjudicase a las que hemos cumplido. Eso no lo vamos a aceptar. Por otro, las autonomías con más déficit insisten en que no se puede pedir lo mismo a todos porque no se parte de la misma situación. A la cabeza de ellas, Cataluña y Valencia. El esfuerzo se tiene que medir de dónde partimos. Nosotros partimos de una situación en la que ya el año pasado hicimos un gran esfuerzo, pero aún así nos quedamos lejos de conseguir el objetivo. En Cataluña se habla ya de un frente común que incluya al PP catalán para reclamar un déficit por encima del 1,2. El 1,2 es inadmisible, es cargárselo todo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Esto incluso el Partido Popular, nadie defiende el 1,2 en Cataluña. Nadie. Que cada cual, en el margen que tiene, pues presione al gobierno español. Desde Galicia, Feijóo sigue tratando de navegar entre dos aguas. Generosidad sí, pero para todos. Generosidad para las comunidades que no cumplen sí, pero lógicamente también discriminación positiva para aquellas que estamos cumpliendo y que seguimos cumpliendo. Y mientras las comunidades se tiran los trastos a la cabeza, Hacienda avisa: será muy difícil cumplir con el déficit si se permite a algunas comunidades pasar del 1,2. Carlos, empezamos por Carlos. Discriminación positiva, como comenta o presidente da Xunta? Tanto tes, tanto vales e tanto te faz valer, tanto pesas, non? É dicir, isto está pasando a nivel do Estado que pasou na Unión Europea. Cando Alemanha no ano 2004... Quen sería Alemanha dentro do Estado? Eu creo que claramente Cataluña, porque ten un peso político... Bueno, a economía catalana creo que como No, alemana pero non vai. non me refiro a iso, digo polo peso político que ten. Pero entón estamos falando dunha negociación política ou económica? Claro, estamos falando dunha negociación política e dunha negociación claramente bilateral. E Feijóo, que até aquí decía que non o bilateralismo, que asumiu un sistema de financiamento o actual, que claramente lesivo para Galiza, que quiso actuar como de alguna forma abandeirado da sumisión a Madrid do cumprimento desas regras de déficit, agora ve que isto non serviu para nada. E os galegos preguntarémonos, e isto para que serviu? Por exemplo, os empregados públicos que este ano van ver reducido nun 40% a súa paga de verán e a súa paga de Nadal, dirán, e isto para que serviu? E se vai elevar agora o tope de déficit do 0,7 como mínimo ou 1,2, supoño que tamén a Xunta terá que revisar ese tipo de decisións. É dicir, eu creo que isto que pon de manifesto é o absoluto fracaso da política de Núñez Feijóo. Todo este control de déficit serviu para xustificar recortes nos servizos públicos, recortes no benestar, recortes nas condicións de vida dos galegos, pero ao final agora vemos que comunidades que non cumpriron co déficit van ser mellor tratadas polo goberno español. Por qué? Porque ao final é unha cuestión política. Núñez Feijóo non cree en Galiza, non quiso facer valer o peso político de Galiza e así nos vai neste momento. Julio, ¿está penalizando Rajoy ese cumplimiento del déficit por parte de la Xunta de Galicia? Hombre, yo creo que esto está reproduciendo prácticamente lo que es el debate europeo Sí, entre los distintos ¿Pero tú países. también crees que Alemania es Cataluña? No, al revés. Aquí, digamos, tú coges el discurso que tiene, por ejemplo, el presidente de Madrid o que tiene Rajoy, eso es el centro de la Unión Europea. Y los que están pidiendo poder tener un déficit más allá del 1,2%... O sea, Cataluña sería España. Sí. Me hace gracia. Pues yo que sé, Valencia, por ejemplo, Italia. Es decir, aquí lo que hay, ¿Y digamos... Grecia? Pues mira, Baleares, que es la más endeudada. Claro. Es decir, yo creo que ese es el auténtico reparto. Es decir, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Es decir... Entonces, ¿se va a penalizar el cumplimiento del déficit, que es un poco la tesis que decía Carlos? Es decir, para este viaje no hacían falta estas alforjas. En cierta medida, yo creo que sí.
En cierta medida yo creo que tienes algo de razón. Aquí se hicieron ajustes, se cumplió lo que se hizo lo que se tenía que hacer al pie de la letra, y resulta que no hay que tener los deberes hechos para mañana, sino para dentro de año. ¿Y entonces qué tendría que hacer Feijóo? Pues muy probablemente, o sea, si yo fuera él, compensar, digamos, en donde se ha excedido en el ajuste. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, con los funcionarios o en el tema de la salud, por ejemplo. Lo que pasa es que yo creo que es decir, habrá que llegar a una solución donde España tenga que ayudar al que realmente lo necesite, y estamos hablando de trocitos de España, y al mismo tiempo recompensar a aquel que ha cumplido sus objetivos, porque así se lo demandaron. Lo que pasa es que hay un elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, probablemente una de las claves en todo el conjunto de medidas que se están haciendo a raíz del estallido de la crisis es la soberanía, la pérdida de soberanía. Es decir, si somos o no lo suficientemente soberanos para tomar nuestras propias decisiones sobre aquello que nos ocurre. No, es decir, en la medida en que cualquier trozo de España y España en sí misma sea más solvente, será más soberana para tomar sus decisiones. Por lo tanto, lo que le pase, la pérdida de soberanía que tenga, la pérdida de solvencia que tenga Cataluña o que tenga cualquier otra comunidad, afecta a la soberanía nacional. Y por la misma razón, quienes ahora mismo son más solventes y por tanto más soberanos, creo que tienen derecho a tener un privilegio sobre lo que ¿Pero se les va a conceder ese privilegio? Bueno, yo imagino que la solución más equilibrada sea una solución que realmente satisfaga a las dos partes, es decir, que Cataluña se permita, digamos, un retraso en los objetivos de déficit. Bueno, Cataluña y Montoro, que le dijo el sábado a Cataluña que podían llegar al 2. Claro. Montoro dijo. Pero lo que hay, es decir, aunque sea una palabra que no está al uso en estos momentos, la construcción nacional es fundamental. Es fundamental, es decir, y no podemos construir España con un problema de déficit severo en Cataluña, porque es que está afectando a la credibilidad internacional de España y a la soberanía de España para tomar sus propias decisiones. Claro, pero la paradoja, yo insisto, Jorge, que al final a quien acaba perjudicando es a las comunidades que fueron más cumplidoras con ese objetivo. Jorge, yo no sé cómo lo ves tú, y qué margen de maniobra tiene el presidente de la Xunta, que es lo que nos ocupa Galicia, y si al final van a tener más problemas los gallegos por el hecho de haber sido cumplidor su gobierno. Yo creo, vamos a ver, en primer lugar, lo de Montoro, de decir, desde luego, a Cataluña no le vamos a consentir que el déficit supere el 2%, sí, pues equivale a decir que le va a permitir el 2%, claro. Lo cual es un auténtico disparate de una envergadura tremenda y es un globo sonda que ha tenido, yo creo que es bueno esta reacción. Segundo, Cataluña ha tenido los gobiernos peores de su historia en los últimos 5 o 10 años, 5 o 6 años. O sea, ha sido terrible. O sea, excluyes a Pujol, por lo que veo. No, a Pujol lo excluyo como gobierno, posiblemente, pero no sus hijos, que han dejado un clavo. Pero en todo caso, Cataluña ha sido el desgobierno clarísimo, y el Levante español el desgobierno clarísimo, incluido Baleares, etcétera, imputable a todos los partidos. Bueno, en Cataluña no gobernó el PP, pero en Valencia, en Baleares, etcétera. Y, por lo tanto, yo estoy viendo, y estamos leyendo todos los días en la prensa, que aún se mantienen las embajadas por ahí fuera, catalanas. En fin, yo creo que no son un ejemplo a imitar. Tercero, yo estoy convencido de que todo el tema de la independencia va por el camino de la pela es la pela. O sea, estoy convencido de que todo es aparte de que haya un fondo, pero es o sea, ¿tú crees que Montoro responde un poco al proyecto soberanista manifestado por Cataluña? Sin duda alguna. O sea, el objetivo fundamental de todo el movimiento mediático, y yo creo, bueno, es una cortina de humo para el peor presidente que ha tenido Cataluña, que es más, sin duda alguna, peor todavía que los gobiernos malos que hubo anteriores, y sobre todo Cataluña se está portando muy mal en la crítica a otras zonas del Estado, en cuanto a eso de la imposición territorial, que pagan más y que... No, es una tontería solemne porque los impuestos los pagan las personas, no los territorios. Y termino. Yo creo que a la gente conviene decirle muy claramente que el déficit, que es la diferencia entre ingresos y gastos, solamente se corrige o incrementando ingresos, con lo cual no estoy de acuerdo,
vía impuestos y reduciendo gastos, con lo cual estoy de acuerdo a lo bestia, como miembro de una familia numerosa de 10 hermanos. Pero los ingresos no solamente suben subiendo los impuestos. No, por eso, los impuestos. Dije vía impuestos que no. Bien, entonces, en mi opinión, el déficit, la gente tiene que saber que el déficit no es un tema que porque se ponga más despacio su reducción, que es la única forma de llevarlo adelante, no deja de haber deuda, porque la deuda se va acumulando con el déficit o con la refinanciación de la deuda. Por lo tanto, el tema de la deuda es un tema muy grave. Y en mi opinión, yo creo que las comunidades autónomas que han cumplido hasta ahora tienen que ser muy respetadas y muy cuidadas, porque si no este asunto sería una debacle. Y en mi opinión, en el caso de Galicia, tu pregunta ya a todos es, le diría a nuestro presidente que más economía real productiva y menos temas de arreglarlo por la vía de los funcionarios o de lo que sea. Carlos, creo que esa pregunta non xa fixen a ti que ten que facer Feijóo, si Montoro está respondendo un pouco ao proxecto soberanista de Cataluña, se lle está dando un intercambio de... Sí, a ver, eu cando antes facía o paralelismo entre Cataluña e Alemanha referíame a que a Alemanha se lle permitiu, verdade, superar os topes de déficit, ao revés, no ano 2005 incluso se reformou algún regulamento para flexibilizar a aplicación do Pacto de Estabilidade do ano 97 e agora, cando son os chamados PIGs, non? Portugal, Italia, etc., pois se crea o Six-Pack, este dos 6 regulamentos e a directiva de novembro do 2011, reformase o tratado, aplícase con todo rigor o procedimento de déficit excesivo. A isto me refería. É que políticamente Cataluña non é o mesmo que Extremadura ou non é o mesmo que outras comunidades autónomas. Por qué? Porque non estamos falando só dunha cuestión económica, estamos falando dun problema político, claro que sí. Entón, con independencia de se o goberno catalán é bon ou malo, eu non vou defender o goberno catalán, é evidente que no fondo hai un problema político. E Feijóo agora encóntrase con que todo o que fixo, que foi fiar o éxito do seu goberno a ser o máis aplicado na aplicación e no cumprimento das directrices de Madrid, do goberno do Partido Popular, agora ve que iso non vale para nada. Pois eu creo que máis lle tería valido, e máis lle valerá, se quere ir por aí, pero supoño que non o vai facer, pois o que decía Miguel, exercer a soberanía, esa soberanía pequena que podemos ter. Actuar como presidente dun país, como presidente de Galiza, e decirlle ao goberno español, mire, este sistema de financiamento non nos vale. Pero que, a ver, ao final imos ir a un sistema de financiamento autonómico, non nos enganemos, e o decía Beteta tamén hoxe, que tanto tes, tanto vales, é dicir, cada un por sí. Vostede canto recauda? Porque decía Jorge, efectivamente, os impostos páganos as persoas e non os territorios, sí, pero a nivel da Unión Europea non funciona así, verdade? Pois a nivel interno do Estado español tampouco. Pero eso, Carlos, tampouco. ten que ser compatible con axudar as comunidades a cumplir os obxectivos de déficit. Sí, pero que iso non pasou nunca. Pero que iso non pasou nunca. É dicir, todo isto dos sistemas de financiamento autonómico, dos fondos de reequilibrio, Galiza modificou a súa posición relativa con relación a outros territorios, non? Por qué? Por que mentira? Tampouco eses fondos de reequilibrio no marco da Unión Europea, por tanto, eu creo que o camiño ten que ser outro. E o camiño terá que ser exercer o autogoberno que temos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Julio. A la vuelta vamos a seguir hablando de un asunto que, madre mía, en las vueltas que ha dado desde el pasado lunes, que teníamos aquí al presidente de la Real Academia, a Jesús Alonso Montero, bueno, hablando de la vida en general, esas declaraciones que hacía en relación con la utilización que el Bloque Nacionalista Galego hace del idioma de nuestra lengua, del gallego. Vamos a hablar de este asunto a la vuelta de publicidad, porque hoy ha habido un acto en la sede de la Real Academia y Alonso Montero algo ha dicho. A la vuelta de publicidad.